여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 마가복음 성경 읽는 가운데서 Al leer el Evangelio de San Marcos, 사실 성경 우리 삶 속에 난 크고 작은 많은 문제들을 정확히 지적해주고 있고 la Biblia nos señala los muchos problemas grandes y pequeños que tenemos en la vida. 병원에 갔을 때 우리 모든 병을 치료해서 하나하나 낫게 하시듯이 Cuando vamos al hospital, nuestros cuerpos son examinados uno por uno para que puedan ser tratados y 우리 curados. 마음이란 크고 작은 많은 문제나 어려움 이러한 일들을 하나하나 처리해 주시고 해결해 주시고 Jesús cuida y resuelve uno a uno los problemas grandes y pequeños que están en nuestro 하나님은 corazón. 거기에서 벗어난 삶을 살도록 이끌어준 게 너무 Nos 놀랍습니다. está guiando a vivir una vida libre de los problemas. Y eso es 예수님께서 asombroso. 이제 마가복음 4장에는 씨 뿌리는 비유에 대한 이야기를 En el 하셨는데 capítulo 4 de Marcos, Jesús habla de la parábola del sembrador. 뿌리자 씨를 뿌렸다고 기록되어 Nos 있습니다. dice que el sembrador sembró semillas en 어떤 la 씨는 tierra. 길가에 떨어졌죠. Una parte cayó junto al camino, 길가에 떨어졌기 때문에 porque fueron sembrados junto al camino. 공중의 새들이 와서 먹어버렸어요. Vinieron las aves del cielo y la comieron. 어떤 씨는 헐기 얇은 돌밭에 떨어지므로 Otra parte de las semillas cayó en pedregales donde tenía mucha 헐기 tierra 깊지 않고 싹이 나고 곧 y 말라버렸어요. brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. 가시떨기에 떨어져서 Otra parte cayó entre espinos. 가시가 자라 기운을 막아서 결실치 못해. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio frutos. 땅에 떨어진 씨는 Pero otra parte cayó en buena tierra 30배, 60배, 100배가 되었다. y produjo a 30, 60 y 100 por uno. 예수님께서 이 이야기를 설명하셨는데 Jesús explicó estas palabras. 길가라고 하는 것은 Por el camino significa 다져지고 딱딱하기 때문에 un camino que ha sido pisado y endurecido. 땅에 떨어지긴 했지만 Aunque la semilla cayó en tierra, 이 덮여지고 la suciedad la cubrió 석기가 나서 y sí había humedad. 싹이 나야 하는데 Se suponía que debía tener un 나지 retoño, 않으니까 pero no pudo brotar. 공중의 새와 날라서 먹어버려. Así que vinieron las aves del cielo 이런 사람 뭘 얘기하냐면 y se las comieron. 하나님의 말씀을 들었는데 Entonces, ¿qué significan estas 그 semillas? 말씀이 이제 내 마음은 흙과 같은 데인데 Su corazón es como el suelo, la tierra. 씨는 이제 그 씨는 말씀은 씨와 같은데 Y la semilla es como la palabra. 말씀이 이제 그 우리 속에 들어왔을 때 Cuando la palabra entra en nosotros 그 헐 위에 떨어지면 y esta cae sobre la tierra, 펴지면 la suciedad lo cubre 일어나서 y hay humedad. 싹이 나서 La semilla quizás芽가 brotará, 맺도록 돼 있는 거예요. crecerá y dará frutos. 분명히 땅에 씨가 떨어졌는데 Ciertamente la semilla fue sembrada en tierra, 길바닥처럼 단단하고 다져지고 pero 밟은 algunos 땅이 corazones 돼서 son como la orilla del camino que ha sido pisada y comprimida. 메말라 버렸습니다. Así que la semilla se seca. 씨는 떨어졌는데 La semilla fue sembrada. 땅이 이제 그 씨를 습기를 주고 덮어줘야 El 하는데 suelo debería de cubrirla y darle humedad, 길바닥 씨는 그냥 pero la 길바닥 semilla 노출돼 있는 sembrada junto al camino está completamente 공중에 expuesta. 새가 Y los 날아가다가 pájaros que pasan volando 저 맛있는 게 있네. dicen, oh, ahí está esa sabrosa semilla. Entonces los pájaros simplemente se las comen. 뿌리지 않는 거나 마찬가지. Es lo mismo que si la semilla nunca hubiese sido sembrada. 들어있고 La tierra estaba allí 싹이 나지 않으니까 y la semilla no brotó. 또 새가 먹고 Las 없어졌어. semillas fueron devoradas y desaparecieron. 그 땅은 우리 마음을 가리키는. El suelo representa nuestros corazones. 막 사람들이 밟고 다니게 La orilla en el 단단해서 camino es una tierra que ha sido comprimida mediante las pisadas de las personas. Se ha vuelto muy duro. Así que la semilla sembrada a la orilla del camino nunca puede brotar. 얼마 시간이 지난 뒤에 Después de algún tiempo, 새가 날아가다 보고 좋다고 내려가. los pájaros pasan volando y al ver la semilla deciden comérsela. 뿌리긴 했지만 Aunque las semillas fueron sembradas, 뿌리지 않는 거나 전혀 다를 바가 없는. no son diferentes que una semilla que no ha sido sembrada. 길가에 심겨진 뿌리라. Esa es la semilla sembrada en la orilla del camino. 그다음에 두 번째 흙이 얇은 돌밭에 떨어졌죠. La segunda semilla cayó en pedregales, donde no había mucha 예수 tierra. 말씀하셨어요. Y entonces Jesús dijo, 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 받으나 estos cuando escuchan la palabra, la oyen con gozo. 흙이 얇은 돌밭이기 때문에 Como es un pedregal, no hay mucha tierra, pero no tienen 그 raíz 속에 en sí, 뿌리가 없어서 sino que son de corta duración. 잠깐
고통 견디다가 말씀에 환난 핍박에 넘어지는 자요. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. 그래 말씀을 내 마음에 Entonces ellos, 들었는데 escuchando la palabra en sus corazones, 내 마음에서 자리를 se 잡아야 한다. suponía que la palabra debía entrar y ocupar un espacio en su corazón, 길가에 심은 씨나 아니면 흙이하면 돌밭의 씨처럼 tal como la semilla sembrada junto al camino y la semilla sembrada en pedregales. 예수님 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었던 그 이야기를 들었습니다. Escuché que Jesús fue crucificado por mis pecados, 이야기가 내 마음에 와서 자유를 주진 pero 않았어요. esas palabras no llegaron a mi corazón y no me dieron 죄를 libertad. 십자가에 못 박혀 죽으셨으면 Seguramente si Él fue crucificado por mi pecado, significa que los pecados deben ser perdonados. Si mis pecados son perdonados, debería tener alegría, libertad, 행복해야 y se supone que debería ser feliz. 말씀이 날 위해 Pero escuché la 죽으셨다. palabra, que Jesús murió por mis pecados, 감사하다. y por eso estoy agradecido. 여전히 난 죄인이었어. Pero aún así, yo sigo siendo 어떻게 pecador. 된 건지 ¿Qué es lo que ocurre? 예수님 십자가에 내 죄에 죽으셨다는 너무 정확히 Aunque 알면서 sabía muy bien que Jesús había sido crucificado por mí, aún 여전히 así, 죄인이었습니다. yo era pecador. 죄인이라면 예수님 내 죄를 못 Si soy un 사했다니 pecador, significa que Jesús no perdonó mis pecados. Entonces esto era muy contradictorio. 씨가 땅에 떨어졌으면 Si la semilla fue sembrada, 그게 땅에 덮여서 싹이 나고 자라 열매를 맺어야 se 돼. supone que debe estar cubierta por la tierra, brotar el retoño, crecer y dar frutos. 죄를 죽으셨다는 Si la 말씀 내 palabra 마음에 dice que 들어왔어요. Jesús fue crucificado por mis pecados y esa palabra entró a mi corazón, vaya que debería estar agradecido. Él perdonó todos mis pecados. 첫 번째로 En primer lugar, 그럼 내 죄가 los 없어져야 pecados que están en mi corazón deberían 내 desaparecer, 죄를 벌다 받아. porque Él recibió todo el castigo de mis pecados. 못 박혀 죽기 전에도 Pero yo 죄인이고 era un pecador antes de que Él fuera 못 crucificado. 박혀 죽어도 Y 죄인. aunque fue crucificado, seguía siendo pecador. Entonces, ¿cuál es el punto de que Jesús muera en la cruz? 아무것도 De que Jesús muriera en la cruz. 아무것도. No tiene ningún sentido. 자, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Jesús fue crucificado 왜 죽으셨는데 por nuestros pecados. Si esa es la verdad y nosotros continuamos siendo pecadores, entonces, ¿cuál es el punto de que muriera Jesús en la cruz? No tendría sentido. 아이들이 저희 아이들 키울 때 Queridos oyentes, 길가에 가다 아빠 아이들 cuando mis hijos 가져요. eran pequeños, estábamos caminando por la calle y ellos me dijeron, papá, cómprame un helado. Claro, 그래 너희 어느 아이스크림 먹을래? entonces, ¿qué helado quieren? 아빠 이거요. Papá, quiero este. 가지라. Está bien, puedes tenerlo. 이제 잘막 먹고 즐거워하는 Y el niño comía el helado felizmente, 돈도 안 되고 sin siquiera pagar por ello, 아빠가 약속했잖아. porque su papá se lo prometió. Adelante, tómalo. 가게 주인도 그야 El dueño de la tienda también sabe esto. Oye, ¿por qué te lo estás comiendo? 돈을 낼 거 알아. Porque sabe que el papá lo pagará por el niño. 돈 안 된다면 Y si no lo paga, 문제가 되겠지. eso sería un problema. 돈을 내지. Pero yo pagué. 맞아요. Es correcto. 그런 거예요. Así debe ser. 예수님 우리 죄를 죽으셨는데 Jesús murió por nuestros pecados, 저희 죄인이라면 pero si seguimos siendo pecadores, 말도 안 되는 얘기. eso no tendría sentido. 많은 사람이 교회에 Mucha 다니면 gente hoy en día va a la iglesia y están siendo engañados por 십자가에 Satanás. 못 박혀 죽으셨다. Jesús fue crucificado por mis pecados. 감사합니다 하면서 Lloran y dicen gracias, pero dicen 죄인이라고 하죠. sigo siendo pecador. 그건 뭘 가르칩니까? ¿Qué significa eso? 십자가를 믿지 않는 Significa que no están creyendo en la cruz. 그랬습니다. Así era yo también. 철도물 어릴 때부터 교회를 다녔 Desde pequeño yo asistí a la iglesia, 죄인이었어. pero siempre era pecador. 내 삶을 확신하게 된 건 Llegué a tener la seguridad del perdón de los pecados cuando tenía 19 años. 예수님의 피가 En ese momento, a través de la Biblia, llegué a descubrir 성경에서 발견. que la sangre que Jesús derramó en la cruz perdonó mis pecados. Y a partir de ese momento, 많은 내가 지금 구음했다 막 풀려지기 시작했어. muchas dudas que tenía sobre la Biblia en mi corazón comenzaron a ser respondidas. 내 마음에 와닿아. Las escrituras llegaron a mí de forma asombrosa. Mis pecados fueron perdonados, decía. Fui santificado. Soy justificado. 그때처럼 죄인이 아니었어. Desde ese momento dejé de ser pecador. 친구들이 죄 사함 받은다고 Y les dije a mis amigos que tenían que recibir el perdón de los pecados. Pero mis amigos decían, todavía somos pecadores. 이해를 못했어. No podían entenderlo. 다음에 예수님 피가 내 죄를 사했다는 그 사실 믿음으로 왔을 Cuando el 때 hecho de que la sangre de Jesús había perdonado mis pecados llegó a mi corazón y yo lo acepté 십자가가 con 내 fe, 속에 진짜 믿어진 겁니다. llegué a creer de verdad
en la cruz. 내 죄를 위해 죽으셨는데 Si Jesús murió en la cruz por mis pecados, decía, y si sigo siendo un 제가 pecador, 못 박혀 죽은 의미가 뭡니까? entonces, ¿cuál es el punto de que Jesús muriera en la cruz? No tendría ninguna 제가 relación. 못 박혀 죽으시면 Pero como Jesús sí fue crucificado, 피로 내 죄를 눈처럼 con su sangre Él lavó nuestros pecados hasta dejarlos como la blanca nieve. Cuanto más pienso en esta verdad, siento que es 그 impresionante. 사실을 깨닫기 전에는 Y antes de darme cuenta de esta verdad, era pecador. 그 사실 깨달은 이후에 Pero después de darme cuenta de esto, 내가 의로워졌습니다. fui justificado. 땅에 떨어져서 Cuando la semilla se siembra en la tierra 힘겨워져서 y es plantada 나고 y brota y crece 열매를 맺는 y trae frutos, 씨가 땅에 뿌려졌는데 aunque la semilla está sembrada, 제 땅이 딱딱해서 씨가 뿌리를 내리지 못하고 si el suelo es demasiado duro, no puede dar raíz. 그냥 씨가 La semilla simplemente se queda allí. 이거 맛있는 곡식 Y las aves del aire dicen, oh, lindas cosechas, y las 씨를 devoran. 뿌렸지만 Aunque la semilla fue sembrada, no había semilla en el suelo. 마음을 표현한 El suelo representa nuestros 우리 마음에 corazones. 예수의 십자가에 못 박히는 그 사실 정말 내 En 마음에 nuestros corazones, 믿어진다면 si verdaderamente creemos en el hecho de que la cruz de Jesús ha perdonado nuestros pecados, así es, dejaríamos de ser pecadores. 저는 그걸 몰랐기 때문에 Pero por haber desconocido esta 우리 verdad, 예수는 전부 똑같이 죄인이라고 todo el 했고 tiempo que iba a la iglesia escuchaba que éramos 매일 pecadores. 죄를 용서해달라고 Y todos los días pedía perdón por mis pecados. Día y noche orábamos. 또 매일 죄를 지어 Todos los días cometíamos pecado. 1962년도에 Pero en 1962, 정말 놀랍게 예수님의 피가 내 죄를 사했다 이 사실을 믿음으로 asombrosamente acepté por fe que la sangre de Jesús había perdonado mis pecados. 너무 놀랍. En ese momento me sentí increíble. 예수 내 마음에 Después de que el Señor Jesús vino y entró en mi corazón, 변하여 새 사람 me convertí en una nueva persona. 머리털보다도 더 많던 내 죄가 Mis pecados, que eran más que los cabellos de mi 보다 cabeza, 더 희어졌네. fueron hechos blanco como la nieve. 제가 내만 나이가 이제 80살이 되는데 Pronto cumpliré 80 años. 지난 80년도 얼마나 많은 Durante esos 80 años, ¿cuántos pecados no habría cometido yo? 악을 행. ¿Cuánto mal no habría hecho? 내가 얼마나 많은 죄를 짓고 얼마나 많은 악을 행했든지 간에 Sin importar cuántos pecados haya cometido yo, por mucho mal que yo haya 내가 받은 hecho, 모든 형벌 다 끝내. la cruz de Jesús terminó con todo el castigo de mis pecados. Mis pecados han sido lavados. Eso está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 24. Dios me dice que soy justificado. 어렵다 하심을 얻은 자들. Siendo justificados, 그리스도께서 우리를 구속해 주셨기 porque Cristo nos ha redimido 은혜로. por su gracia. 그날부터 저는 죄인이 A 아니에요. partir de ese momento ya no era yo pecador. Eso no quiere decir que yo no haya pecado a partir de entonces, pero independientemente de eso, 1등석 비행기표를 가지고 날 주시고 3등석 비행기 타지. tal como el Señor me dio el boleto de primera clase y Él se sentó en la clase económica, 저는 3등석 타고 와야 했는데 1등석 porque se suponía que yo debía volar en clase económica, pero por Él me senté en primera clase. Mas Jesús se sentó en clase económica cuando se suponía que debía volar en primera clase. Asimismo, yo era pecador, pero Él me justificó. 어려운데 죄인이 돼. Jesús era justo y se hizo pecador, 관을 쓰시. y se puso la corona de espinas, 못 박히시. fue crucificado 돌아가셨습니다. y murió. 너무 놀라워. Es realmente asombroso. 그때부터 내 삶이 예수님과 달라지고 A partir de ese momento, mi vida comenzó a cambiar y a renovarse a través de Jesús. 내 마음 안에 들어오셔서 Y Jesús, entrando en mi corazón, 이젠 전에 내 생각이 나를 antes 주관했는데 mis pensamientos dominaban mi vida. 예수님 내 삶에 Pero Jesús, al ser crucificado por mi pecado, se convirtió en el Señor de mi 내 vida. 안에 오신 이후에 Y después de que Jesús llegó a mi vida, la paz que nunca había experimentado, la alegría que nunca antes había tenido, la santidad llegó a mí, la felicidad llegó a mí 모든 것이 달라졌습니다. y todo cambió.
얼마나 감사합니다. Me siento muy agradecido. 세월이 많이 흘렀습니다. Ya han pasado mucho tiempo. 이제 다음에 되면 60년이 El próximo año cumplo 60 años de haber recibido a Cristo en mi corazón. 같이 흘러갔어요. Los últimos 60 años han pasado como un sueño. 제 삶에 말로 다 할 수 많은 Y Dios ha hecho tantas obras en mi vida que no puedo decirlas todas. Cada vez que abro la 주님이 boca, 하신 귀한 일들이 내 속에 막 comienzo a hablar de las muchas cosas preciosas que el Señor ha manifestado en mi 세계 vida. 복음을 전했고 Viajé por todo el mundo predicando el Evangelio y hubo muchos frutos de mucha gente siendo salva. ¿Cómo? 말씀이 내 마음에 들어오고 Porque la palabra entró en mi corazón 내 마음에 역사하기. y comenzó a trabajar en mí. 땅에 La 떨어져서 semilla fue sembrada en la tierra y trabajó 싹이 나고 꽃이 피고 열매를 맺. y produjo frutos y produjo flores. 마음에 들어와서 Asimismo, la palabra de Jesús entró en mi corazón. 저는 죄인이었는데 Y antes de eso yo era pecador. 다 날려 Pero la palabra borró todos mis pecados. Me hizo santo 의로워졌어. y me hizo justo. 올라와진 것이 Es increíble. 얼마나 감사한지. Estoy tan agradecido que no puedo expresarlo todo con 나이가 palabras. 많아졌고 Ahora soy viejo en edad 많이 흘렀어. y han pasado mucho tiempo. 흘러도 Aunque el tiempo ha pasado, 예수의 능력이나 사랑은 변치 않아. el poder y el amor de Jesús nunca cambia. 씨가 분명히 La 뿌려졌는데 semilla ciertamente fue sembrada. 씨는 길바닥에 Algunas semillas fueron sembradas en la orilla del camino, 딱딱해가지고 un camino muy duro. 예수님 그 씨가 싹이 날 수가 없어. Entonces la semilla de Jesús no puede brotar. 어떤 씨는 떨어졌는데 Algunas semillas fueron sembradas, 그 씨가 싹이 나지 않으니까 pero no brotarían, 위에 새가 먹어버려. ya que las aves del cielo se lo comerían. 뿌린 가치 없는 것이 Entonces es inútil sembrar la semilla. 씨가 싹이 나긴 했지만 Algunas semillas logran brotar, 골짜기가 너무 흙이 pero la 얇아서 tierra es una tierra de pedregales y al no tener humedad simplemente se 뿌리 marchitan 않는 것 rápido. 같았어. Es lo mismo que no sembrar la semilla. 내 속에 Pero las 들어와서 palabras de Dios entran en nuestro corazón. Y algunos dicen, ah, qué buena palabra. Y luego de dar un pequeño brote, se marchita. 전혀 싹이 En 안 algunas personas no hay ningún brote en absoluto. 나는 씨가 있습니다. Y las otras semillas 가시밭 같은 son las 씨가 que caen en la tierra de espinos. Entonces, ¿qué ocurre en aquella tierra llena de 갈등이 espinos? 뿌려진 자는 이러한 자니 말씀을 듣되 Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 염려와 재리의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실치 Pero los 못하게 afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahoga la palabra y se hacen infructuosa. 그 예수 날리 시체 못 박인 그 말씀이 내 마음에 막 En lugar del mundo de Jesús que ha perdonado los pecados en la cruz, el mundo llena su corazón con, 좋은 아파트를 사고 싶다. quiero conseguir un buen apartamento, 보고 싶다. quiero ahorrar algo de dinero. 그런 것이 다 뒤엎어. Estas son las preocupaciones del mundo que llenan su 이게 corazón. 싹이 자라지 못 열매를 맺지 못하게 했다. Entonces las semillas no pueden crecer y producir frutos. 우리들 마음은 다 다릅니다. Todos nuestros corazones son diferentes, 정말 우리가 죄인인 걸 깨닫고 dándonos cuenta de que somos pecadores y cuando nuestros corazones se derritan por completo, cuando tiramos los 하나님의 pensamientos 말씀을 그대로 내 마음에 y aceptamos la palabra de Dios tal como está escrito en la 내 Biblia 마음에 하나님의 말씀이 견고하게 서서 자리를 잡으면 y la palabra de Dios se afirma y se establece en nuestro corazón, cuando esta palabra es levantada en nuestro corazón, destruye todos los pecados, 유혹을 물리치 destruye las tentaciones y se vuelve un corazón limpio. 떨어졌는데 Aunque la palabra fue dada, 말씀 싹이 날 만큼 접촉할 기회가 없는 것이 no hay oportunidad para que la palabra brote, 났는데 자라지 못하는 것이 porque los espinos la ahogan, 우리가 자라지 못하게 해서 열매 못 맺게 한 것. no puede dar fruto. 내 마음이 예수님의 피에 있고 예수의 말씀에 있어야 하는데 Su corazón necesita estar pintado con la sangre de Jesús, con la palabra de Jesús. 다른 염려 그걸로 꽉 차서 Pero la gente no está llena de la palabra de Jesús, sino de las preocupaciones de este mundo. Así la palabra no puede dar frutos. 그래서 우리는 말씀을 우리 마음에 묵상. Por eso necesitamos contemplar la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón, creer en ella, 묵상하면 meditar en ella
ira. 말씀 내 마음 안에서 Y es entonces cuando la palabra trae paz y alegría a nuestro corazón. 나만 장군의 계집종이 La sierva del general Naamán fue llevada cautiva. 그러면 근심밖에 없어. Al principio no tenía más que preocupaciones. Yo creo en Dios, pero ¿por qué estoy siendo llevada como esclava? ¿Cuándo podré volver a casa? Extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos. 병자네. Oh, además el general es leproso. 진짜 내가 왜 이렇게 됐어? ¿Por qué me ocurre esto a mí? 어느 날 Pero un día 계집종의 마음이 확 el 달라져. corazón de la sierva cambió por completo. 우리 장군이 문둥병자네. Oh, nuestro general es leproso. 사마리아 선지 앞에 가면 저 병 Si él va al profeta que se encuentra en Samaria, él será sanado. 그래서 하나님 날 포로를 보내. Por eso Dios me envió como esclava a la casa del general. 오면 이 집이 얼마나 평화로워. Cuando el general sea sanado de su lepra, va a ser estupendo. 이제 전쟁을 안 하고 Nuestros países serán amigos. 정말 나도 정말 영광을 받을. No habrá más guerras y yo también tendré la gloria. A pesar de que ella sigue en la misma 그 situación, 이제 장군이 문둥병 그것이 la lepra del general sigue presente y ella sigue siendo cautiva. 뭐 슬퍼고 고통. Ese cautiverio que le traía dolor, miseria y tristeza. 어느 날 그 사실을 정말 알게 됐어. Un día se da cuenta de la verdad. 아 나를 문둥병자로 여기 문둥병 집에 온 거야. Ah, Dios me envió aquí a la casa de Naamán el leproso 이야기를 해서 para que yo hable con él acerca del profeta Eliseo, para que el profeta pueda curar la lepra del general. 병의 나음을 받으면 Y cuando el general sane, 얼마나 행복해할, seremos muy felices, ¿verdad? 얼마나 즐거워할. Él estará muy feliz por eso. 그러면 할수록 Cuando más pensaba en esto, ella estaba llena de felicidad. Y desde que ella habla con él, 우리 사마리아에 가서 Naamán decide ir a Samaria 잘 만나. y conoce al profeta Eliseo. 전혀 달라졌어. Y todo cambia. 그 집에 달라진 Antes nada 아무것도 de 없지만 lo que había en esa casa traía felicidad. 계집종 하나가 더 Pero desde el día en que aquella sierva llegó, la tristeza de aquel hogar desaparece. 정말 말할 수 없는 기쁨으로 그 집을 가득 채워. Y esa casa se llenó de gozo inefable. 하나님의 말씀이 우리 마음속에 들어와서 Cuando la palabra de Dios entra en nuestro 마음이 그 corazón, 말씀을 받아서 cuando nuestro corazón acepta la 믿음으로 palabra 이어지면 en la fe, 하나님의 말씀 우리 속에 새로운 desde ese momento la palabra de Dios crea muchos pensamientos nuevos en nuestro corazón. Crea la felicidad, crea la alegría, crea la bendición. 옛날로 돌아갈 수 없을 정. Para que no puedas volver a tu antiguo yo. 1962년 En el año 1962 recibí el perdón de mis pecados. Estaba tan feliz de recibir el perdón de los pecados. Pude acercarme a Jesús. 저는 어려움이 있을 때마다 Cada vez que tuve 내게 dificultades, 소망을 줬어. Él me dio esperanza. 똑같은 나만 장군의 계집종이 La sierva del general Naamán, 문둥병 나만 장군 보고 cuando veía al capitán Naamán leproso, 처음 생각할 땐 절망, 고통, 괴로움 그게 전부야. al principio sus pensamientos eran de miseria, de dolor, de desesperación. 생각 하나가 바뀌었어. Pero de repente un pensamiento entró en ella. 내가 문둥병 고치게 하려고 내게 여기 Yo estoy aquí para curar la lepra del general. 나라가 아람 나라가 이제 서로 가까워지겠네. Ahora Siria e Israel se podrán llevar 이 bien. 집에 기쁨이 넘치겠네. Cuando la lepra sane, la casa estará llena de alegría. 그냥 El 말씀 general 하나가 y su familia estarán llenos de felicidad. Y a través de esa palabra de Dios, la circunstancia en su vida cambió. 집에 종사하는 계집종이 Esta sierva que servía en casa de un leproso 보니까 cambió sus pensamientos. 그 집에 모든 Y a partir de ese momento se acabó toda la miseria de aquel hogar. 살아오기 시작했어요. Y la alegría cobró vida. 왜? ¿Cómo? 귀한 소식을 계집종이 가지고 있다. Porque la sierva tiene la buena nueva de Dios. De igual manera ocurre con nosotros. Cuando creemos en la palabra de Jesús, la gratitud, la alegría, 행복 la felicidad 전부 다 합니다. llegan a nosotros. 그러나 그 예수의 말씀 믿지 못하면 Pero cuando somos incapaces de creer en la palabra de Jesús, 알지만 tenemos conocimiento, 여전히 죄인이어야 pero seguimos siendo pecadores. Todavía seguimos teniendo miedo. 살 수밖에 없어요. Y solo podemos vivir con tristeza. 그런 우리를 예수님이 그냥 내 죄를 Es así, 사했다가 no 아니라 podemos creer que nuestros pecados son perdonados. Sin embargo, cuando comenzamos a 마음이 creer, 죄에서 벗어나요. nuestro corazón se libera del pecado. 죄를 지은 거 사실이야. Sí, es verdad que he pecado, 형벌은 끝났어. pero el castigo de mi pecado
ha sido cubierto. Jesús lo terminó en la cruz. 이상도 지옥으로 못 보내. Por lo tanto, mis pecados ya no pueden enviarme al 내 infierno. 부족함이 없게 못해. No pueden hacerme incapaz de estar de pie ante 이제 Dios. 그런 마음이 들어오면 Cuando tenemos ese corazón, 똑같은 말이 aunque nos encontremos ante una misma palabra, esa palabra comienza a producir 그 vida. 말씀은 살아. La palabra de Dios está viva. 어떤 땅에 쏟아지는 Por lo tanto, ¿en qué tipo de terreno es sembrada esa palabra? 저에게 예수님이 내 죄를 사해 줄 것을 Saben, esperé con sinceridad a que Jesús perdonara mis pecados. 라고 기도했어. Oré pidiendo perdón. 보니까 Pero un día pude ver 십자가에 못 박혀 cómo 죽으실 Jesús 때 fue crucificado por mis pecados. Como todos los pecados ya habían sido solucionados. Él ya me había hecho santo. Él ya me había hecho perfecto. 놀라운지 모르겠어. Qué asombroso es esto. 그날 이후로 Desde ese día, 문제가 없는 건 아니에요. no es que no tuviese problemas, problem이 없는 거 아니에요. no es que no hubiera tristeza. Aún así, 이기에 tuve 충분한 más que 기쁨이 suficiente alegría y agradecimiento para derrotar cualquier circunstancia. 많은 어려움을 좀 문제를 일으켜 줍니다. Satanás te da muchas dificultades y problemas. 혼자 생각했는데 Antes tratábamos de enfrentarlo por nuestra cuenta, pero cuando miramos a Jesús 죄에서 건져 씻을 뿐 y 아니라 vemos que nos salvó, no solo nos libró del pecado, 그걸 믿는 믿음이 있었어요. cuando yo pude tener la fe de que Él es más que capaz de salvarme de mis problemas, a partir de ese momento comencé a cambiar. Había tanta felicidad 모든 전하면서 y podía compartir esta felicidad con todas las 굉장히 personas. 많은 분들이 Hoy en día, tanta gente 이로 인하여 죄 사함을 받는 역사가 일어나고 있어요. recibe el perdón de los pecados por la sangre de Jesús. 그날은 천사가 Creo que los ángeles del cielo están ocupados escribiendo los nombres de cada uno de aquellos que han obtenido el perdón de los pecados en el libro de la vida. 생각하면 너무너무 행복하고 Cuando pienso en ello, me siento tan feliz, me siento tan alegre, estoy tan agradecido. 십자가에 못 박혀 죽었어요. Queridos oyentes, Jesús fue crucificado y esto no es un simple conocimiento, es en realidad la verdad. Él fue crucificado y la muerte en su crucifixión, el pecado deje de importar. 보다 이게 깨끗하게 Él lo ha limpiado como la blanca nieve, nos ha limpiado. 한처럼 행복하고 Estoy tan feliz de poder compartir esta verdad. Y la gente que escucha estas palabras también recibe la alegría. Y dentro de ella hay un brote. La semilla tiene un brote y crece, da frutos. Asimismo, en nuestros corazones, la semilla que no teníamos fue sembrada en nuestro corazón. Y llegan nuevas obras, nuevas manifestaciones. Nos sentimos alegres, agradecidos. 감사하고 Nuestro corazón se llena de agradecimiento. Es realmente asombroso. 이름을 찬양합니다. Alabo el nombre de Dios. 세월이 많이 흘렀어. Ya ha pasado mucho tiempo. Ya tengo una edad avanzada. Pero la sangre de Jesús nunca cambia. La promesa de Dios no cambia. 옛날이나 En el pasado 말씀을 받는 o ahora, los que aceptan la palabra son bendecidos. 그런 나라를 누리는 Y 사람. son personas que reciben la bendición del 실 cielo. 같이 계셔서 Jesús siempre está con 매일 나는 nosotros. 그뭐 같이 해주시고 Sea cual sea la circunstancia que enfrentemos cada día, Él estará con nosotros y Él nos añade gracia y bendición. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.